La música del cuarteto se apagó justo cuando el niño cayó con un golpe seco sobre el mármol, como si el palacio entero hubiera contenido la respiración. Lucía, con el delantal aún húmedo por el vapor de la cocina, fue la primera en correr. Sostuvo la cabeza del pequeño Tomás con manos que habían aprendido a temblar solo cuando el miedo era insoportable. La novia, Camila, se quedó rígida frente al altar de luces doradas, y su voz, nítida como cristal que corta, atravesó la sala. Fue ella, la empleada, le dio algo en el jugo. Nadie escuchó el murmullo de Lucía diciendo «no», porque la música ya era un rumor de cuchicheos, cámaras de celular levantadas y un millonario sin sangre en la cara. Álvaro de la Vega, empresario viudo que estaba rompiendo su promesa de no casarse de nuevo, por amor o por miedo a la soledad, nadie lo sabía con certeza. Tomás respiraba a tirones. Lucía, por reflejo de madre, abría el paso entre vestidos caros y perfumes que mareaban. «Se está asfixiando», murmuró, levantando la barbilla del niño, buscando aire. Álvaro reaccionó tarde, como si la vergüenza de necesitar a una empleada frente a sus socios le pesara más que la urgencia. «Llama a la ambulancia», ordenó alguien, pero fue Lucía quien marcó, quien habló con una serenidad que no combinaba con la injusticia que ya se armaba en su contra. Cuando llegaron los paramédicos, Camila se abalanza con una copa aún a medio vaciar. «Ese jugo vino de la cocina. Ella lo llevó», señaló, y la flecha de su dedo pareció clavar a Lucía al suelo. Álvaro miró a Lucía con una mezcla de gratitud y sospecha, esas dos fuerzas enemigas que desgarran a los hombres cuando la verdad les exige valentía. En la ambulancia, Lucía se quedó en la puerta, porque sabía que su lugar estaba siempre un paso fuera de los privilegios. «Señor de la Vega», dijo, «déjeme acompañarlos. Conozco sus alergias. Yo preparo su comida desde que llegó a la casa». Camila se interpuso, sonrisa de porcelana sobre una sombra antigua. «Tú ya hiciste suficiente». La puerta se cerró y la sirena arrancó, dejando a Lucía con un uniforme que de pronto pesaba como una culpa. Esa noche, la mansión renunció a su brillo. Don Julio, el mayordomo, se acercó a Lucía en la cocina, mientras ella quitaba platos que nadie había tocado. «Te van a culpar, hija», dijo sin adornos, con una pena que nacía del oficio de ver cómo la gente se convertía en lo que el dinero exigía. «¿Y qué hago?» Respira y piensa. ¿Quién gana si te hunden? Lucía apretó el trapo contra el fregadero, y en el ardor que le quemó los ojos se dibujó el rostro de su hija, Sofía, la misma que esa mañana había tosido sangre mientras fingía estar bien para que su madre pudiera ir a trabajar. Sofía tenía 12 años y una anemia que se había vuelto un acertijo caro. De noche, Lucía cosía uniformes y contaba monedas. De día, limpiaba las huellas de zapatos que nunca harían fila en un hospital público. Había aceptado ese trabajo en la casa de los de la Vega por una promesa silenciosa: estabilidad. Pero las promesas en las mansiones son como las flores de centro de mesa. Duran lo que dura la fiesta. 2 días después, Tomás seguía internado. El médico habló de un shock alérgico, de trazas de un compuesto presente en ciertos limpiadores o en aditivos inofensivos cuando no se combinan mal. ¿Limpiadores?, repitió Camila, y sonrió de medio lado, como si el destino le hubiera dado el guión perfecto. Ella limpia. El rumor corrió más rápido que la verdad. En el grupo de mamás del colegio, la palabra envenenadora apareció disfrazada de pregunta. En la cocina, los demás empleados dejaron de compartir el mate con Lucía. Don Julio fue el único que se sentaba a su lado. Si al niño lo atacó una alergia, pudo ser cualquier cosa, dijo.
pero los malos siempre prefieren que apunten al más débil. Esa tarde, un gesto insólito cambió la música del drama. Álvaro llegó sin escoltas a la cocina y se quedó en el marco de la puerta. Lucía, avergonzada, se puso de pie y secó sus manos. «Señor, Álvaro». La palabra le salió con el cansancio de un padre. «Quiero saber exactamente lo que pasó». Lucía contó cada paso: el jugo de naranja, el hielo de la máquina nueva que había comprado Camila, la bandeja que don Julio le pidió llevar a la mesa de los niños, los vasos idénticos menos uno, el que Tomás insistió en tomar porque estaba más fresco. Álvaro la escuchó sin moverse, salvo por la mano en el bolsillo que apretaba algo invisible. «Tomás te quiere», dijo, bajando la mirada. «Dice que tú le entiendes los miedos». «Porque yo también tengo los míos». Él levantó la vista, intrigado. «Mi hija está enferma», confesó Lucía, bajito. «A veces pienso que la gente cree que una madre pobre quiere algo más que la salud de su hija. No quiero su dinero, señor. Quiero que no me quiten lo único limpio que tengo, mi nombre». La puerta volvió a llenarse de sombras. Camila, con el teléfono en la mano. «La policía quiere hablar con todos», anunció, sin ocultar el alivio. «Y es mejor que cada quien tenga sus historias claras». Cuando los oficiales llegaron, Lucía sintió el vértigo de quien camina al borde de un precipicio sin barandas legales que la agarren. Contestó con calma. Fue entonces cuando uno de los policías, casi sin querer, dejó caer un detalle. El laboratorio del hospital pidió repetir los análisis. Al parecer, hay una discrepancia en la muestra. Camila perdió un segundo el brillo controlado de los ojos. «¿Discrepancia?», repitió, demasiado rápido. Álvaro se fijó en el vaso de vidrio que aún conservaban en un sobre. «¿Esa bandeja? ¿Quién la armó?». «Yo supervisé», dijo Camila. «El hielo lo puse yo». Don Julio carraspeó. «Señor, el hielo lo puse yo. Doña Camila me pidió que usara la máquina nueva, pero no le cambiaron el filtro. Olía raro. Le dije a Lucía que no la usara». Lucía recordó el olor metálico, apenas perceptible, y esa punzada de duda que había aplastado porque a los pobres les enseñan a no desconfiar del lujo. Camila sonrió con cortesía asesina. «Qué conveniente, Julio, una memoria tan selectiva a tu edad». En ese cruce de miradas, algo se quebró en Álvaro. No era solo la sospecha, era la certeza de que su casa estaba erigida sobre secretos que no había querido ver. «Basta de peleas», dijo, y su voz retumbó. «Quiero a mi hijo bien, y quiero la verdad completa, caiga quien caiga». Esa noche, Lucía regresó a su barrio con los zapatos mojados y la cabeza a punto de estallar. Sofía la esperaba despierta, dibujando una casa con un jardín ridículo de grande. «¿Te echaron?», preguntó sin levantar la vista. «Todavía no». «¿Y el niño rico?». «Se va a poner bien», dijo con una fe prestada. Sofía dejó el lápiz. «Mamá, no te dejes. Cuando la gente tiene miedo, cree lo que diga la voz más fuerte». Lucía la abrazó. La voz más fuerte, pensó, siempre es la del dinero. Pero hay otra voz que no tiene altavoces y, sin embargo, retumba en el pecho. La de una madre cuando la quieren ensuciar. A la mañana siguiente, la llamada de don Julio llegó como un llamado a una batalla que no había elegido. «Trae la libreta de salud de Sofía», pidió. «¿Para qué?». «Para demostrar que un pobre también puede decir la verdad con papeles». En la mansión, el médico de Tomás propuso una prueba. Revisar todos los filtros y aditivos. Camila intentó desviar la conversación hacia la incompetencia del personal. Álvaro pidió silencio. «Vamos a revisar lo que haya que revisar». Cuando abrieron la máquina de hielo nueva, el olor metálico se hizo evidente.
y en el filtro encontraron restos de un limpiador potente que no debía estar allí. Camila se puso pálida, pero su entrenamiento en el arte de la apariencia fue más rápido. Esto lo pudo poner cualquiera. ¿Quién tenía acceso? Lucía dio un paso al frente, temblando por dentro y firme por fuera. Yo no. A mí don Julio me dijo que no la usara, y no la usé. Allí ocurrió un giro que nadie esperaba. La enfermera que cuidaba a Tomás entró con un sobre sellado. El laboratorio encontró algo más, anunció. En la muestra de sangre de Tomás hay un marcador poco común. Coincide con un caso reportado, de un familiar directo que también lo tiene. Camila se tensó. Álvaro frunció el ceño. ¿Familiar? La enfermera miró los papeles. El marcador coincide con el patrón de una anemia específica, muy similar al de la hija de la señora Lucía. La sala se quedó sin paredes. Lucía sintió que el mundo se inclinaba. Camila rió, corta, nerviosa. ¡Qué absurdo! ¿Ahora resulta que la empleada es pariente del niño? El médico aclaró la voz. No digo eso. Digo que es posible que compartan un origen de banco de sangre o de algo más antiguo. Álvaro tomó aire, como quien se lanza a una piscina helada. Quiero todas las pruebas, todas. Camila intentó frenarlo. Álvaro, no abras esa puerta. Los periodistas vendrán igual si alguien termina preso por mentir. Cuando todos salieron, Lucía se quedó sola en la cocina, con la libreta de Sofía apretada contra el pecho. Recordó el día en que la niña nació en una clínica barata que el seguro de la fábrica le había permitido usar por milagro. Recordó la luz parpadeante, el cansancio, el tiempo perdido en un pasillo mientras alguien discutía papeles. ¿Y si en ese pasillo le habían quitado algo más que horas? La puerta se abrió de golpe. Era Camila, sin su máscara de novia perfecta. «Vas a tomar tu liquidación y te vas a desaparecer», dijo en voz baja, como veneno diluido. «No quiero tu dinero», respondió Lucía. «Quiero la verdad». «La verdad arruina vidas», susurró ella, y por primera vez sonó sincera. «Sobre todo las de los que no tienen abogados». La mirada de Lucía no parpadeó. «Entonces será la primera vez que una verdad le sirva a alguien como yo». Camila dio un paso atrás, pero dejó un dardo en el aire. «Si cavas, vas a encontrar algo que no podrás volver a enterrar». Esa tarde, Lucía salió a la calle con el sol pegándole en los ojos y el ruido de la ciudad como una pregunta insistente. Abrió el teléfono y, por primera vez en años, se atrevió a pedir ayuda. Escribió a un grupo de madres del hospital público. ¿Alguien recuerda irregularidades en la clínica San Gabriel en 2012? Los mensajes llegaron como gotas al principio, luego como lluvia. Una mujer habló de muestras mal etiquetadas, otra de cunas movidas, otra de un enfermero despedido por denunciar. El miedo cambió de acera. Lucía respiró hondo y pensó en todas las madres que habían aprendido a quedarse calladas. No esta vez. Al anochecer, la ciudad se iluminó con la promesa de tormenta. Lucía, parada en la parada del bus, miró al cielo como si allí estuviera escrita la respuesta. «Cuéntame de qué ciudad y país nos ves», imaginó decirle a alguien al otro lado de la pantalla. Una mujer que también se sintiera pequeña frente a los gigantes. Porque si la verdad iba a salvar a su hija, necesitaba que el mundo la mirara de vuelta. Y cuando el bus llegó, Lucía subió como quien entra a una batalla con el corazón de frente. Lucía se levantó antes del amanecer, con el sonido áspero del reloj de pared que marcaba una rutina hecha de cansancio y coraje. Esa mañana no era como las demás. Sabía que el hospital había citado a todos para aclarar el misterio del filtro contaminado y los análisis de sangre que coincidían con los de su hija. Caminó hasta la mansión con el corazón dividido.
entre el miedo a perderlo todo y la esperanza de encontrar respuestas. En la sala principal, el aire estaba cargado de tensión. Álvaro estaba allí, con el rostro más envejecido de lo que Lucía recordaba. Camila, impecable como siempre, sostenía una carpeta como si contuviera la salvación de su mundo. Don Julio permanecía discreto, con la mirada clavada en el suelo. El médico comenzó a leer los resultados finales. El compuesto hallado en el hielo provino de un error humano. Alguien mezcló productos de limpieza con el sistema de filtrado. Pero hay algo más. El perfil genético del niño y de la hija de la señora Lucía presenta una coincidencia significativa. No podemos descartarlo como simple casualidad. El silencio fue un cuchillo. Camila rompió la quietud con una carcajada breve, nerviosa. ¿Qué pretenden insinuar? Esto es una farsa, una pobre queriendo colgarse de nuestra familia. Álvaro, con voz grave, respondió: No, Camila, esto es demasiado serio. Si hay una posibilidad de que Lucía y yo tengamos un pasado entrelazado, necesito saberlo. Lucía lo miró con incredulidad. ¿Usted qué está diciendo? Álvaro bajó la mirada. Hace más de 12 años, mi esposa y yo acudimos a la misma clínica que mencionaste. Tuvimos complicaciones con el parto de Tomás. Hubo rumores de irregularidades en la sala de neonatos. Pensé que eran solo rumores. Lucía sintió un frío en la espalda. ¿Está insinuando que nuestras vidas fueron cambiadas aquella noche? Camila lanzó un grito de rabia. Basta. Esto es un invento para destruir mi matrimonio. Álvaro, no puedes permitirlo. Pero él ya no la escuchaba. Si Sofía es hija mía, si Tomás y Sofía comparten más que un destino torcido por negligencia, entonces esta mentira nos ha condenado a todos. La voz de don Julio retumbó, inesperada. Señor, yo trabajaba en esa clínica como voluntario de logística. Vi cunas movidas, papeles alterados, lo callé por miedo, pero ahora entiendo que fue un crimen contra las familias. Camila dejó caer la carpeta. Los papeles se desparramaron como hojas de otoño, revelando extractos bancarios y contratos de médicos despedidos. Álvaro recogió uno de los documentos. ¿Tú sabías todo esto? Ella no respondió, solo lo miró con ojos de animal acorralado. Yo quería proteger lo nuestro, murmuró al fin. El escándalo nos habría destruido. Lucía dio un paso al frente. No era tu vida lo que querías proteger, era tu lugar en esta mansión. El llanto de Sofía irrumpió desde la puerta. La niña, pálida pero fuerte, había escuchado todo. Mamá, no me importa si él es mi papá o no. Solo quiero que alguien diga la verdad de una vez. Álvaro se arrodilló frente a ella, con lágrimas que parecían de un hombre y de un padre al mismo tiempo. Lo sabrás, Sofía. Lo prometo. Esa noche, la verdad dejó de ser un rumor para convertirse en una misión. Álvaro pidió una investigación oficial, dispuesto a enfrentar al mundo. Camila fue apartada de la mansión, entre gritos y cámaras que ya empezaban a rondar la entrada. Lucía, aunque temblaba por dentro, sintió que algo en su nombre se limpiaba poco a poco. Días después, el hospital confirmó lo inevitable. Sofía y Tomás eran medio hermanos. La negligencia de la clínica había mezclado destinos que nunca debieron tocarse, pero la vida había decidido unirlos de todos modos. En el barrio, las vecinas murmuraban con incredulidad. Algunas la envidiaban, otras la defendían. Pero Lucía solo pensaba en una cosa, que Sofía ya no estaría sola en el mundo. Pasaron los meses. La mansión de los de la Vega volvió a llenarse de risas, pero distintas, más sinceras. Tomás jugaba con Sofía en el jardín enorme que ella había dibujado en un cuaderno. Álvaro, de pie junto a Lucía, le dijo en voz baja:
La verdad arruina vidas, sí, pero también las reconstruye. Gracias por no haberte rendido. Ella lo miró sin ilusiones de cuento de hadas, pero con la certeza de que la justicia, al fin, había puesto las piezas en su lugar. Y mientras el sol caía detrás de la ciudad, Lucía pensó en todas las mujeres que, como ella, habían sido señaladas por los poderosos. «Cuéntame de qué ciudad y país nos ves», diría si pudiera hablarles a través de esa historia, porque cada verdad que se comparte, aunque duela, ilumina un rincón donde antes solo reinaba la sombra. Meses después, la investigación sobre la Clínica San Gabriel destapó una red de corrupción que sacudió a toda la ciudad. Los periódicos hablaban de bebés cambiados para beneficiar a familias influyentes, de médicos comprados por dinero sucio, de vidas torcidas en nombre de la ambición. Lucía, que nunca había soñado con aparecer en una portada, vio su rostro en las noticias como la madre que se atrevió a denunciar. Pero junto a la admiración, también llegaron las amenazas. Una noche, cuando regresaba con Sofía de la escuela, encontró la puerta de su casa forzada y un papel en el suelo. «Calla, o lo lamentarás». La niña se abrazó a ella con miedo, y Lucía entendió que el precio de la verdad siempre es más alto de lo que uno imagina. Álvaro apareció al amanecer con escoltas. «Ya no puedes quedarte aquí. Ven a la mansión, estarás segura». Ella dudó. Sabía que aceptar significaba entrar de nuevo en un mundo de privilegios que nunca fue suyo. Pero miró a Sofía y decidió que la seguridad de su hija era más grande que su orgullo. En la mansión, la tensión era distinta. Tomás, recuperado, corría por los pasillos con Sofía, como si la sangre compartida les hubiera dado un idioma secreto. Álvaro observaba en silencio, con la mirada de un hombre que sentía el peso de las deudas con el destino. Pero Camila no había desaparecido. Desde el exilio forzado de un hotel de lujo, comenzó a planear su regreso. Contactó a periodistas sensacionalistas, filtró rumores venenosos, que Lucía era una oportunista, que había fabricado pruebas, que Sofía no estaba enferma, sino que fingía para ganar lástima. El veneno de la duda volvió a circular. En una cena de negocios, uno de los socios de Álvaro lo encaró. ¿De verdad vas a exponer a tu familia por una empleada? El escándalo puede arruinar todo lo que construimos. Álvaro apretó los puños. No es una empleada, es la madre de mi hija. Esa frase, dicha en público, fue el punto de no retorno. Lucía, al escucharlo desde la escalera, sintió que el mundo se inclinaba. No buscaba reconocimiento, pero esas palabras rompieron años de silencios impuestos. Camila, herida en su orgullo, decidió dar el golpe final. Una tarde, interceptó a Sofía a la salida del colegio, fingiendo una reconciliación. «Tu mamá quiere atraparte en un mundo de pobreza, pero yo puedo darte todo lo que sueñas», susurró con dulzura envenenada. Sofía retrocedió, pero Camila la sujetó fuerte del brazo. Fue en ese instante cuando apareció Tomás, más valiente de lo que su edad permitía. «¡Suéltala!», gritó, y corrió en busca de ayuda. Minutos después, la policía llegó, alertada por maestros y vecinos. Camila fue arrestada entre sollozos que no convencieron a nadie. «Álvaro, yo lo hice todo por ti», gritaba mientras la subían al coche patrulla. Él solo bajó la cabeza, sin mirar atrás. El juicio fue rápido y cruel. Camila enfrentó cargos por negligencia, manipulación y amenazas. Su caída fue pública, como suelen ser las de quienes construyen su vida en mentiras. Lucía, por primera vez, pudo caminar por los pasillos del tribunal con la frente en alto. Cuando todo terminó, el juez dictaminó medidas de protección para Sofía
y reconoció oficialmente la relación biológica con Álvaro. Pero lo más importante no fue la sentencia, sino lo que ocurrió después. Lucía decidió no mudarse definitivamente a la mansión. Eligió una casa modesta, pero suya, donde Sofía pudiera crecer sin sentir que debía pedir permiso para existir. Álvaro la visitaba a menudo y juntos compartían tardes sencillas: cocinar, ayudar a Sofía con las tareas, mirar cómo Tomás y ella inventaban juegos que hacían reír hasta a don Julio. Una tarde de verano, Lucía se sentó en el porche con una taza de café y miró a sus hijos jugar. Pensó en el camino recorrido, de la humillación en una boda a la justicia conquistada a pulso. «La verdad duele, pero libera», murmuró. Sofía, que la escuchó, sonrió. «Mamá, lo importante es que ya no estamos solas». Y el sol, al hundirse en el horizonte, parecía confirmar que algunas batallas, por más duras que sean, valen la pena cuando se luchan con amor. 5 años después, el barrio entero se había transformado. Donde antes las paredes estaban cubiertas de carteles viejos y promesas incumplidas, ahora había murales pintados por niños, flores en macetas improvisadas y un aire de comunidad que parecía imposible en los días oscuros. En una de esas casas sencillas, con cortinas bordadas por manos pacientes, Lucía preparaba café mientras miraba por la ventana. Sofía ya no era la niña pálida de mirada asustada. A sus 17 años, con la anemia controlada gracias a tratamientos constantes, había aprendido a reír con la fuerza de quien sabe que la vida siempre merece celebrarse. Tomás, adolescente rebelde y noble, llegaba cada fin de semana para compartir juegos, secretos y esa complicidad que el tiempo no pudo romper. Álvaro había cambiado también. Ya no era el empresario distante y obsesionado con las apariencias. Después del escándalo y la caída de Camila, había aprendido a valorar las pequeñas certezas. Un almuerzo en familia, una charla sincera, el silencio compartido. Aunque nunca se casó de nuevo, su presencia era constante, como la de un padre que entendió tarde que el amor no se compra ni se negocia. Un domingo cualquiera, todos se reunieron en el jardín de la casa de Lucía. Don Julio, jubilado pero aún fuerte, asaba carne en una parrilla improvisada. Los niños del barrio corrían alrededor y Sofía leía en voz alta un poema que había escrito para un concurso escolar. «La verdad es un río», decía el verso. «Puede arrastrar, puede herir, pero siempre limpia lo que toca». Álvaro, con lágrimas discretas, la aplaudió. «Eres más sabia que todos nosotros juntos», dijo con una sonrisa que hacía años no mostraba. Lucía lo miró con serenidad. Ya no había rencores ni miedos, solo la certeza de que el destino, con todos sus golpes, les había enseñado a levantarse. «No quiero riquezas ni mansiones», pensó en silencio. «Quiero esta paz, esta mesa llena, este futuro que parecía imposible». A lo lejos se escuchaban campanas de iglesia anunciando otra boda, otro comienzo. Lucía recordó la suya, aquella noche de humillación y acusaciones, y sonrió. El tiempo, implacable y generoso, había convertido una tragedia en un testimonio de resistencia. Cuando el sol empezó a caer, tiñendo de dorado los techos del barrio, Sofía se acercó a su madre y le dijo: «Mamá, cuando cuente nuestra historia quiero que la gente sepa que nunca te rendiste». Lucía la abrazó fuerte, con el corazón ligero, y respondió: «La gente tiene que saber que incluso en las noches más oscuras, siempre hay un amanecer esperando». Y así, con risas, música de radio y la esperanza flotando en el aire, la familia improvisada que nació del dolor celebró la vida.
recordando que el amor verdadero no necesita coronas ni palacios para brillar.